Y decimos, Señor, en este momento dispongo mi corazón y mi voluntad para ser oidor y cumplidor de tu palabra en obediencia. Guíame con tu Espíritu Santo para ser transformado a la imagen de tu Hijo. Y decimos, amén. Debo decirles que muy frecuentemente me sucede que me encuentro con la dificultad de venir a la iglesia el día domingo, predicar el mensaje, porque me estoy preguntando a lo largo de la semana, bueno, ¿y cómo les ilustro esto? ¿Ya? Y a veces es un quebradero de cabeza que llego hasta el día sábado en la noche, a veces domingo en la mañana, preguntándome, pero ¿cuál es la mejor manera de ilustrarles esto? Y ese fue el caso esta semana. Porque durante toda la semana estuve luchando con algo para traérselos que hasta el fin, oigan, hasta el día de ayer lo pude obtener. Y lo traigo aquí. Aquí lo traigo en mi mochila de escalador. Y lo que viene allá adentro, ¿sabe? Usted necesita verlo. O sea, me costó tanto encontrarlo que lo menos que yo podía esperar que usted haga es a ver qué trae el hermano, ¿verdad? Porque fíjese que, antes de descubrírselo, le quiero decir que esto que viene acá adentro, en mi mochila, pertenece a la familia de las musáceas. También llega a pesar, oiga, llega a pesar entre 100 y 200 gramos. También la piel es gruesa. Cuidado, salta y los muerde, ¿verdad? ¿Saben qué más? También cambia de color a medida que toma su condición más deseada. Es un producto también rico en almidones. ¿Ya? Además, es rico en vitamina A, vitamina B2, B6 y C, vitamina C. Por cierto, también es rico en minerales como el calcio, el potasio, el fósforo, todo eso tiene. Y también el aporte que tiene en calorías, no debe de preocuparle porque solamente sus calorías oscilan entre las 90 y las 100, así es que no hay problema. Y por supuesto es uno de los productos de exportación que tienen algunos países. Así que es tan importante como generador de empleo y también de divisas en algunos países. Usted se está preguntando qué es, muéstremelo. ¿Ah? Por supuesto que se los quiero mostrar. Y por favor hagan un redoble ahí, como sea. Hagan un redoble como sea, porque lo que les quiero presentar de todo esto que les he mencionado, mis hermanos, es esto. Bananos. Bananos, que también en otros lugares se les conoce como plátano. Otros lo llaman guineo maduro. Ahí en Honduras le dicen mínimo. Por cierto, en otros lugares le llaman cambur y en otros lugares también le llaman gualele. Distintos nombres. Y usted me va a decir, ¿y qué gran trabajo es ese que usted se tomó toda la semana para traerme y mostrarme un guineo, un banano o como quiera llamarle en su región? Mis hermanos, la verdad es que usted podría decirme que se pudo comprar un ciento el día de ayer también, 2 docenas en el supermercado, tenerlo ahí de reserva para su rico desayuno o cualquier momento del día. Pero es que algo así que usted conoce, como yo lo conocía, habían cosas que no conocía, como decir los minerales completos que tiene, como decir el peso, como decir también los otros componentes alimenticios que lo caracterizan, ¿ya? Usted puede usar algo tan corriente para mostrar algo profundo. Usted puede usar algo tan común para mostrar algo esencial. Así que
No, esto no se lo doy a nadie, ¿ok? Esto es para mi dieta. Pero lo interesante, hermanos, que con esto, ahora sí, nosotros podemos entender a Juan con lo que quiere decir. Porque él con algo común quiere mostrar algo profundo. Él con algo corriente quiere mostrarnos una verdad poderosa. Y Él con la sencillez que le caracteriza nos quiere guiar a que nosotros entonces nos encontremos con la gran verdad que Él nos propone en el Evangelio según San Juan. Y vamos al Evangelio según San Juan, porque allí en ese Evangelio, como lo comenzamos el domingo anterior, la semana pasada, dijimos que no podemos entender a Juan si es que no comenzamos desde el final, porque es en el final donde Juan establece el gran propósito por el cual escribió el Evangelio. Y el propósito de Juan allá al final de su escrito es que para que sepáis que Jesús es el Mesías, para que sepáis que Jesús es el Hijo de Dios, para que sepáis que confiando en Él, creyendo en Él, ustedes pueden tener vida eterna. Hermanos, eso no es simple. Esa es una de las grandes verdades de la fe cristiana. Es eso aquello con lo cual usted tiene que morirse. Óigalo, si usted creyó en Jesucristo, es una verdad profunda con la cual usted y yo debemos de irnos a la tumba. Porque en lo sencillo Juan nos quiere mostrar la grandeza de ese Hijo de Dios. La grandeza del único que ha osado tomar lo suyo y lo mío, colgado de una cruz y pagar por ello. Eso no es una simpleza, no, esa es una profundidad, pero Juan nos lleva de su mano para que veamos y encontremos que ese propósito se explica a lo largo de todo el Evangelio. El gran propósito de mostrar a Jesucristo, Él lo explica. Sí, explica al Hijo y también al explicar al Hijo, Él sabe explicar al Padre. Y al explicar a ambos, entonces vaya, sí, nosotros podemos estar confiados en la verdad que hemos creído. Entonces sí, nosotros podemos caminar por terreno firme y poder llegar hasta la misma tumba, creyendo y abrazando esa esperanza con la cual Él nos abrazó con su gracia. Qué verdad, ¿verdad? La verdad que yo necesito tomar aliento para digerir esto. Y es ahí donde Juan nos lleva, porque dijimos también que para explicar a este Jesucristo, Juan, quien vivió, quien oyó, quien anduvo con Él, que lo vio en su levantar, en su acostarse, comer juntos y todo lo demás, lo vio hacer maravillas, cientos de ellas. Pero Juan solamente selecciona 7 milagros que él llama señales. No se le olvide esto, por favor, porque las señales apuntan, las 7 señales apuntan a una misma persona. Así es como Juan quiere explicar al Señor Jesucristo. Dijimos que las señales en sí no son el fin, es que las señales son el medio para explicar a ese ser humano y a ese ser divino llamado Jesucristo. Así es que por favor no pierda el fondo del asunto. Es que Juan va a establecer y a explicar ahora cuáles son las bases doctrinales en las cuales nosotros hemos creído. Sí, él pone cemento, le pone solidez, le pone una base granítica para que nuestra fe esté fundado, no en arena movediza, no en un terreno que cede, que se derrumba. Nos invita a que caminemos firme en lo que Él nos propone acá. Vaya conmigo, por favor, a Juan. Porque por eso yo le puse a este mensaje, óigalo, código de inseguridad. Pero lo puse a propósito, ese in con minúsculas ahí. Porque bien puede ser el código de seguridad suyo y mío, o bien puede seguir siendo el código de inseguridad para aquellos que no quieren creer en Él. Es aquí donde usted y yo podemos, levantar la cabeza, alzar nuestro corazón y decir, sí, ciertamente, porque Juan nos va a proponer un código el día de hoy, un código de seguridad. Y ese código Él lo va a llamar de una manera que ningún otro lo hace. De hecho, va a ser el único que se expresa de Jesús de esta manera. Así que tome su Biblia, por favor, y vaya conmigo a este código de seguridad que encontramos en Juan capítulo 1. Verso 1, dígame que lo tiene abierto, por favor.
Juan 1:1. Sí, ¿lo quiere leer conmigo? Por favor. Y como solamente son 2 versículos, óiganlo, en los próximos 15 domingos vamos a estar solamente en estos 18 versículos. Así que hágase desde ya la idea que los próximos 15 domingos vamos a exprimir al fondo lo que Juan tiene acá desde el principio, apenas, óigalo, apenas en la introducción de su evangelio. Así que el versículo 1 y 2, hoy no los comemos enteros. Sí, hermanos, les invito a un buffet, a que nos comamos pero por entero y no dejemos nada, ¿sí? Y que lo podamos digerir en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro corazón. Verso 1 y verso 2, a coro, por favor, leámoslo. Dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Primer principio, hermanos, anótelo. El primer principio es que la realidad del Hijo nos hace poner la mirada en Él. La realidad del Hijo nos hace poner la mirada en Él. Y es interesante, pero ya que todo está consumado, recordemos, Juan está escribiendo cuando ya vivió morir a Jesucristo, ya vio la tumba vacía. De hecho, él corrió temprano, en ese día de la resurrección, él corrió temprano a la tumba con Pedro. ¿Recuerdan? Corrió más rápido que Pedro y cuando llegó a la tumba se dio cuenta que ella no estaba. Es que Juan ha visto la vida de Jesucristo en esos últimos 3 años. Llegó hasta el momento de la muerte, él estuvo al pie de la cruz, sí, y luego después entró a la tumba y vio que estaba vacía. Y luego de que esta tumba quedó vacía, Jesús se manifestó a ellos y Juan vio cuando Jesús también ascendió al cielo. Es decir, Juan escribe cuando ya todos los hechos son consumados. Así que al escribir, guiado por el Espíritu Santo, Juan está recordando también. Está escribiendo tal cual los hechos acontecieron, pero no de una manera cronológica, sino que él escoge momentos de la vida del Señor, los junta y entonces nos propone lo que está aquí. En este principio, hermanos, no es algo simple. Decir que la realidad del Hijo nos hace poner la mirada en Él, por lo que dice la primera expresión en ese verso 1. En el principio era el verbo. Ahora, nosotros necesitamos entender qué significa lo que Juan está diciendo acá. Y para ello, por favor, presten atención al escenario, porque hoy nos vamos a meter a la máquina del tiempo espiritual y hacer un recorrido desde donde nos sitúa Juan en esta primera frase de su versículo 1. Dice en el principio. Ahora, ¿a qué principio se refiere? Si comparamos a Juan con el resto de los evangelistas, todos registran algo de Jesús en sus inicios de su vida. Por ejemplo, Mateo habla de Jesús desde su infancia. De hecho, también trata y habla de Jesús en la genealogía, pero Mateo, como judío, hablándole a judíos, lleva su genealogía hasta Abraham. Y decir que Jesús es un descendiente de Abraham y que Él es el Mesías esperado por su pueblo. Entonces Mateo, como judío, hablándole a una audiencia judía, pone la genealogía de Jesús hasta Abraham. Lucas hace distinta la cosa. Y no es que contradiga a Mateo, pero es que Lucas le habla a una audiencia gentil y Lucas va más atrás. Y entonces Lucas, cuando Mateo lo deja en Abraham, Lucas retrocede en el tiempo y habla en su genealogía de Jesús, lo lleva hasta Adán, donde no había un pueblo escogido todavía, diciendo que si bien el Mesías, Mateo, era el Mesías esperado por el pueblo, entonces Lucas está diciendo que este es el Hijo de Dios también, profetizado desde los tiempos antiguos, descendiente de Adán, y que él iba por entero a ser un hombre humano con la realidad humana que podía relacionarse con el resto. Marcos solamente va de paso. Y Marcos de una vez sitúa a Jesucristo en el capítulo 1, lo sitúa ya con Juan el Bautista y directo al ministerio. Ahora, Juan, óigalo,
Juan va mucho más atrás y se planta Juan hasta la misma eternidad donde el tiempo no existe. Y es por eso que en la primera frase él dice, en el principio era el verbo. Y es Juan que viene y atraviesa toda la historia y llega hasta la eternidad misma. Y mis hermanos, necesitamos entender esto que significa aquí, en esta primera expresión, principio. Porque el principio de lo que Juan propone es esto que usted puede ver en esta imagen. De alguna manera traté de ilustrarles la eternidad, ¿sí? Tal cual aquí Juan la presenta, pero es esta flecha de doble vía. Esa eternidad donde el tiempo todavía no existe. El tiempo es un concepto humano, pero la eternidad es un concepto divino. Y para explicar allá donde no hay principio ni fin, donde se le llama eternidad, pues esta es la figura que más nos acerca para entender esto que Juan intenta decirnos. La eternidad, hermanos, allá donde Dios habita, donde Él gusta de sí mismo, donde Él es complaciente consigo mismo. Pero también no podemos obviar hablar de otros principios que también Juan va a aludir y que nos pone a nosotros en un terreno en que debemos entender qué es lo que está pasando. El otro comienzo o el otro inicio es aquel que ya todos hemos leído en tantas ocasiones. Génesis 1:1, ¿lo recuerda? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es un principio, hermanos, que parte de un punto, que no es eterno, que parte de un punto y a partir de la creación todo se vuelve terrenal. Ese es otro comienzo, ese es otro principio. A partir de la creación todo nos vuelve tangibles, comprobables, tocables, cercanos. Ese es otro comienzo de lo que nos habla la Biblia. El principio, la eternidad. Otro principio es, en el principio hizo Dios los cielos y la tierra. Y a partir de allí, la experiencia real presente de cada generación. Pero hay un tercer principio, y que Juan también lo va a destacar en su escrito, y es este que usted ve en la imagen. Un corazón, porque hay un principio también espiritual, un principio que nace allá en el interior de cada persona que cree en el Señor Jesucristo. Se llama conversión. Ese es otro principio que Juan nos invita a que descubramos juntos, porque los tres combinados nos presentan a la majestuosa, omnipresente, omnisciente, omnipotente de ese que hemos cantado. Interesante lo que Juan nos propone con esto de que en el principio era el verbo. Y el verbo, hermanos, qué manera. Él está diciendo que ese verbo, oiga, este verbo, él lo llama verbo. Y con esto se derrumba todas aquellas creencias que quieren solamente ver a Jesús como un ser humano. Rompe con toda la creencia de grupos religiosos como los testigos de Jehová o los gnósticos o los mormones, en donde simplemente limitan a Jesús a un ser humano o solamente a un ser divino. No, está diciendo Juan, este ser humano también es un ser eterno. Así que Jesús confluye en ambas naturalezas para que podamos nosotros ver qué tan cercano quiere ser Él. Y eso es lo que nos propone Juan acá. Algunos dicen que Jesucristo solo es humano, y a lo largo de la historia se han fundamentado cantidad de herejías alrededor de la persona de Jesús, considerándolo solo como humano, solo como maestro, algún profeta que apareció por ahí en la historia, algún iluminado de alguna época. No, Jesucristo es mucho más que eso. Y Juan está diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo sobrepasa la barrera del tiempo. Así que Juan llega hasta donde él puede. Llega, sí, como Mateo en su momento, como Lucas en su momento, describiéndolo a lo largo de la historia. Juan llega hasta la misma eternidad y lo describe diciendo, en el principio de la eternidad era el verbo. Ahora interesante, fíjese, porque Juan, mis hermanos, recordemos, Juan era un judío. Él conocía su historia judía. Juan hablaba hebreo.
Juan hablaba el otro idioma gemelo del hebreo, el arameo. Pero Juan también hablaba griego y escribía griego. De hecho, Juan, al escribir, como Mateo, que también otro judío, Lucas, todos ellos escribieron en griego. Y al hacerlo así es porque Juan entiende a su audiencia. Juan sabe cómo piensa un griego con esto de verbo. Es que Juan conoce qué significa eso para la persona que lo está leyendo o que lo está escuchando, ¿cierto? Entonces aquí Juan nos propone que él, como judío, conocedor experto de las escrituras antiguo testamentarias, como judío, también él, entendiendo a su audiencia, él sabe cómo piensa un griego. Tanto que escribe en el griego koiné, como se le conoce, griego koiné, griego común. Y él vivió en esa cercanía con Jesús. Vivió de tal manera que lo conoció directamente de cuánto dijo y de cuánto hizo. Así que, hermanos, estamos ante un hombre que nos quiere descubrir esa otra palabra. Y ya que supimos qué significa, qué quiere decir Juan con en el principio, o sea, en la eternidad, cuando el tiempo no existía, está diciendo Juan que lo llama verbo. Y verbo es la palabra logos allí en el original. Logos. ¿Y sabe qué era logos para un griego? Miren, logos para un griego era eso, palabra. La palabra que me describe mi realidad presente. También significaba razonamiento, argumentación, hablar, platicar de mi realidad presente. Así lo entendía el griego, con esta palabra logos que Juan utiliza. Pero él como judío, él habla de que la vida que un griego se explicaba y la entendía como su realidad presente, también Juan le va a decir, en el principio era el logos, era el verbo, era la palabra con la cual tú no solamente te puedes explicar tu vida presente, te puedes explicar tu vida futura, te puedes explicar una nueva realidad, te puedes explicar una vida espiritual a través de otro comienzo que se llama la conversión. ¿Vamos bien con eso? ¿Me están siguiendo con eso, hermanos? Porque si no, levánteme la mano y yo me detengo, por favor. Pero es que no podemos ir deprisa cuando necesitamos comernos y darnos estos bocados masticables de esta doctrina. Así que aquí, filosóficamente, los griegos se explicaban su realidad con el logos. Esto es lo que entiendo, esto es lo que veo, esto es lo que toco, es así como yo entiendo mi vida. Y por cierto, saben que descubrí también con esto de investigar esta palabra en su significado. Descubrí que los psicoanalistas también usan esta palabra, logos. Los psicoanalistas la usan. Y el psicoanalista le da el sentido de que la persona puede explicarse el porqué de su vida. En otras palabras, el psicoanalista le dice a la persona que le puede llevar a tener sentido a su vida. Pero Juan, como judío, está diciendo otra cosa también, que no solamente es para entender tu situación real, tangible, también es para que tú le encuentres sentido a tu vida, porque él como judío está usando logos para decir que ese logos no es una cosa, que ese logos no es una cosa, es alguien, ¿sí? Vamos con eso. Así es que logos, va a decir él, es una persona. Y antes que todo viniera a existir, él ya existía. En el principio era el verbo, era un ser existente. Así es que dice Juan, esa realidad espiritual y eterna también puede ser comprobable. Esa realidad eterna también puede ser tocable, puede ser oída, puede ser creída y puede darle sentido a tu vida y puedes morirte con ella porque también te explica tu futuro. Miren, el día de ayer, yo estuve en el funeral de nuestro hermano Rafael Guardado. El viernes estuve allá con toda la familia, 3 horas en el viewing que le dicen, en el día de visitación. Y fue lindo ver a toda una familia. Yo no sabía, lo veíamos solamente aquí a él y a Josefina, ¿no?
pero durante el viernes y ayer sábado, que fue la sepultura ahí en Oakdale, en Duarte, conocí a toda su familia. Y muchos de ellos, miren qué culto más hermoso del día viernes. Créanme, yo llegué a la casa queriéndome morir, pues. Miren, óiganlo, es que en ese viewing, en ese día de visitación, nos tuvimos un cultazo lleno de alabanza y sus nietos de Rafael con unas voces preciosas, cantando, tocando la guitarra, el teclado. Y oigan, fue un culto especial, hermanos, especial. ¿Sabe por qué? Porque lo que sucedió el viernes volvió a suceder ayer en el cementerio. Es que es diferente predicar. Y el viernes uno de sus hijos me dice, ¿y usted podría predicar en el cementerio? ¿Y cómo le voy a decir que no? Hermanos, porque cuando veo a un hombre muerto, fallecido, de 84 años, que ha vivido con todo lo que podríamos decir que son nuestros vacíos, pero que encuentra significado, sentido a su vida, que abraza esa esperanza y que se muere con ella. Oiga, qué fácil es predicar de veras en un culto de un hijo de Dios. Y decir allí, ¿no? Exaltar el nombre de Jesús, porque, oigan, lo que yo les puedo decir ahora mismo aquí con mis pies bien puestos en este terreno, en ese jardín, era que así como este hombre murió en esperanza, así quiero morir yo, les decía. Morir abrazando esa esperanza y encontrarme del otro lado de la eternidad con aquel que es eterno. Hermanos, qué lindo fue, de veras, conocer a la familia y con ellos disfrutar esa despedida con él. Así es que despedimos a nuestro hermano Rafael y lo despedimos con aplausos, claro que sí. Sí, la familia doliente con lágrimas y demás, pero con gratitud. Y la gente allí oyendo que solo en Jesucristo se puede tener esperanza. Esperanza para entender esta vida presente y esperanza para entender la vida futura. De esa que muchos no quieren, pero que Jesucristo se la ofrece. Así que Juan nos pone en el territorio acá, ¿no? Donde, mis hermanos, la fe se levanta, la fe se fortalece. En el principio era el verbo. Y él usa esa palabra, verbo. Yo le quiero ilustrar esto con esta imagen que usted tiene ahí. Con esta imagen. De seguro usted usa teléfono celular, ¿verdad? Tiene su computadora por ahí. Y en cada uno de estos dispositivos que el tiempo moderno nos exige, la tecnología, cada uno de estos dispositivos necesita un password, necesita una contraseña. Y es más, cuando usted está usando su dispositivo y cuando le pide una contraseña y que confirme esa contraseña, todavía le dice, no, su contraseña es muy débil. Y me hizo recordar a un hermano. No, me dice, yo por eso le puse una contraseña bien difícil. Y él dijo su contraseña y mi contraseña es, dice, carne asada con aguacate. Mi contraseña es carne asada con aguacate. Todos nos pusimos a reír, ciertamente. Bueno, ¿y a quién se le va a ocurrir que alguien tiene una contraseña de carne asada con aguacate, no? Y entonces le pone ahí, sí, su password, su contraseña es fuerte. Juan está usando una contraseña. Y la palabra clave se llama verbo. Y la palabra clave aquí, hermanos, es inequívoca. Esa contraseña es sólida. Y con esa contraseña usted puede acceder a lo que Él nos comparte acá. Acceder a conocer y a entender a ese Dios eterno que se humanó, que se encarnó y que entonces yo lo puedo comprobar y que no se me hace a mí algo abstracto, se me hace algo tangible como está esta silla aquí enfrente de mí y que la puedo tocar y que es de color azul y conozco su textura, sé yo si es de metal, si es de madera, si es de vidrio, de lo que sea, yo lo puedo comprobar. Y así es como ese Dios se hace tan cercano y tan tangible y tan palpable, mis hermanos, que es como Juan lo presenta. Su palabra clave para ingresar a Él es verbo, porque en el principio, dice Él, era el verbo. Entonces yo saco una aplicación aquí de entrada.
Hermanos, cada uno de nosotros puede acceder a ese verbo, a esa palabra transformadora. Sí, podemos venir a Él por fe. Sí, podemos comprobarlo porque es el único que nos puede transformar por dentro y hacia afuera. Es el único que nos puede dar sentido a la vida hasta que lleguemos al último momento del hálito de nuestra existencia en esta tierra. Y es el Señor que nos dice, sígueme a la eternidad. Sí, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, y por eso es que la tumba quedó vacía. Y es por eso que nosotros ahora con Juan nos podemos levantar y decir, yo quiero más. Sí, ¿qué es lo que sigue, pastor? ¿Cuál es el otro bocado masticable? ¿A qué otra cosa? ¿Y a qué otra verdad profunda con algo tan simple como decir logos, palabra? ¿A qué más nos quiere llevar Juan? Y es a lo siguiente, a lo que está allí en el versículo 1, en la segunda frase. Ya ha dicho, en el principio era el verbo. Y lo segundo que va a decir, y el verbo era con Dios. El segundo principio que usted tiene que anotar es, Dios nos deja ver hasta dónde es capaz de relacionarse. Dios nos deja ver, Él nos esconde, nos deja ver hasta dónde Él es capaz de relacionarse. Y mis hermanos, prestémosle atención, por eso es que vamos a ir despacio, lentos, pero seguros, digiriendo esto en nuestra alma y corazón. Y ahora entonces, ¿qué quiere decir Juan cuando dice, y el verbo era con Dios? Era con Dios. Y le tenemos que prestar atención a esto, porque es el Dios que se sabe relacionar, porque así es su carácter. Dios no es un ermitaño allá, escondido, distante en su eternidad, allá donde nadie lo puede ver. No, Dios no es eso. Dios es tan accesible que se relaciona. Y es por eso que nos llama la atención esa palabra que usted ve ahí, en esta otra imagen. Porque la palabra que aquí encontramos, y el verbo era con, preste la atención a esas tres letras que componen esta palabra, con, es la palabra pros en el original. Es la palabra pros. Y la palabra pros significa cara a cara, face to face, vis a vis, ¿sí? Cara a cara. Lo que nos describe la majestad de ese Dios que sabe tener relación con el Padre y con el Hijo. Es alguien que se ve, que se platican, que se relacionan, que se tienen, que son uno, parte del otro, pero también distintos. Es decir, el Hijo es Hijo, el Padre es Padre. Son distintos, pero también son iguales en deidad. Y Juan quiere proponernos eso también, que este Hijo que se sabe relacionar con su Padre, este Hijo eterno, es aquel que relaciona al ser humano con el Padre celestial. Así que, hermanos, tenemos doctrina pura acá, porque nos habla en ese cara a cara, en ese con Dios, en ese pros, sí, cara a cara. Nos habla de unidad, de ese Padre con ese Hijo. Nos habla de comunicación el uno con el otro. Nos habla de relación entre ellos. Nos habla que son distintos, Hijo y Padre, también tan distintos como el Espíritu Santo, pero los tres siendo Dios. No son tres dioses, es un Dios en una expresión de Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno solo. Y aquí Juan nos habla de esa igualdad. Muestra el carácter de esa relación desde su deidad misma. Y al ser así, hombre, si se quedara solo ahí el asunto, mire, si se quedara solo allí el asunto en que el Padre y el Hijo viven en una perfecta unidad, relación y comunicación, casi que no nos daríamos por aludido. Pero es que, oiga, Juan va a ser tan detallista que si usted lee el versículo 14, sí, vamos a llegar ahí en su momento, pero en el versículo 14 va a decir, y aquel verbo fue hecho carne. Es que Dios, que se relaciona consigo mismo en la persona de Padre, Hijo, Espíritu Santo, es el Dios que se encarna.
Y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria. Sí, la pudimos contemplar, dice Juan. Sí, y lo pudimos tocar y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno completamente de gracia y de verdad. Eso se llama relación y vamos a volver a ello en su momento. Es tan tangible, hermanos, y es tan comprobable que usted tampoco debe dejar de leer el versículo 18. Porque ese Dios, dice Juan allá, que también vamos a llegar en su momento, Juan dice, a Dios nadie le vio jamás, sino que el unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer. El unigénito Hijo es el que nos lo muestra por completo, a plenitud. Sí, por eso es que uno de sus discípulos, no, muéstranos al Padre, Señor, y me basta. Es que, ¿no te has dado cuenta cuánto tiempo he pasado contigo? Y el que me conoce a mí, conoce al Padre. Ya, hermanos, ese Dios que se sabe relacionar como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, es el Padre que se sabe relacionar con nosotros. Y para eso, esa realidad eterna nos la pone pero tan cercana, porque Él sabe relacionarse con su criatura y con esta criatura que puede venir a ser hijo, hija, y entonces establecer una relación inquebrantable, así inquebrantable, irrompible, y nadie la puede cambiar. Por eso es que el verbo era con Dios, cara a cara, en comunicación directa. Y sabe, esto me hizo pensar, sí, me hizo pensar y revisitar el Génesis, porque ahí en el Génesis capítulo 3 se nos habla de cómo Dios se relacionaba con Adán. Usted visita, lee el capítulo 3 de Génesis y va a encontrar allí que antes de la caída Dios se relacionaba con el ser humano. Sí, antes de la caída, lo que Dios más gustaba con el ser humano, distinto al resto de la creación, porque el resto de la creación van a ser animales, va a ser vegetación, van a ser cosas, pero Dios con quien se sabe relacionar personalmente es con aquel que fue creado a su imagen y semejanza. Se lo recuerdo, hermano. Es antes de la caída que Dios gustaba de esa relación, de esa comunión, de esa comunicación, de esa cercanía. Y óigalo, eso no cambió después de la caída, porque usted va a Génesis 3 y se va a encontrar que el hombre, después de haber pecado, Dios lo busca. Dios mío, oiga, Dios busca a Adán. No busca a su criatura, busca a la persona, al que hizo a su imagen y semejanza, y lo anda buscando, y no es una pregunta de localización geográfica como hemos dicho en otros momentos. Dios sí sabía dónde estaba Adán. Sí, esta es una pregunta relacional. ¿Dónde estás tú? Te estoy buscando. Y dice el capítulo 3 verso 8 de Génesis que la voz de Dios se paseaba al atardecer del día, dice, buscando a su hombre, buscando a su criatura, buscando con aquel tener así cercanía y comunicación, relación y todo eso. Y eso, mis hermanos, no cambia a pesar del pecado. Y nos pone entonces en una situación presente real. Usted piensa, hermanos, y se lo anticipo, que una de las grandes mentiras que Satanás le quiere vender a usted y a mí, y que nos convence muchas veces, es que cuando pecamos, entonces Dios se olvida de mí. Pero aun cuando pequemos, Dios nos anda buscando y nos anda diciendo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Yo te necesito porque yo gusto de mi relación contigo. Yo quiero que hablemos. Y el enemigo nos ha sabido convencer muchas veces que ese Dios nos odia, que nos odia porque yo pequé. Entonces yo soy indigno de venir a Él, cuando es todo lo contrario, ¿sabe? Cuando es todo lo contrario, porque el corazón de Dios es buscarte, es esperarte, es mirar si apareces, es esperar a que llegues frente a Él cara a cara, porque yo quiero estar contigo. Ese es el corazón de Dios. Y hermanos, desde esa voz del Edén, entonces yo aprendo algo. No vivas, no andes a la deriva sin sentido, porque en Cristo
Porque en Cristo sí podemos entender este presente de ese Dios que me ama y con ese Dios que yo puedo caminar aún a pesar, si usted le quiere llamar errores, si usted le quiere llamar faltas, si usted le quiere llamar pecados, como sea, a pesar de eso, el corazón de Dios es siempre: yo quiero que camines conmigo, no te quedes a la deriva, no te quedes allá empantanado, no te metas en esa arena movediza, no estás para vivir ahí, estás para caminar conmigo hasta donde yo estoy. Y eso es lo que Juan nos dice: y el verbo era con Dios, cara a cara, relación, unidad, comunicación. Y esta realidad presente, entonces vamos adelante, hermano. Yo no sé si de pronto te has sentido desanimado por lo que sea de las circunstancias. No, yo ya no doy más, pastor, hasta aquí llego. No, si es que ese hasta aquí llego, más de alguno lo hemos tenido en algún momento de nuestra vida cristiana, ¿no es cierto? Se nos ha cruzado por nuestra mente en más de algún momento: no, yo hasta aquí llego. Ya no me pida más, hasta aquí, suficiente. Alguien así me dijo una vez: suficiente. Pero el Señor, hermanos, nos lleva. Vamos, ven, tómate de mi brazo. De ese dicho, ¿no? De pequeños, ¿cómo llevamos a nuestros hijos? Pues así es Dios. El Dios que nos toma la mano y sentir esa mano vigorosa: vas conmigo. Y llevarnos, a pesar de nosotros mismos. Dios sabe relacionarse como, óigalo, como ningún otro Dios lo hace. Y Juan nos lo va a demostrar más adelante en las próximas semanas. Dios se sabe relacionar como ningún otro de los dioses griegos, de cómo ellos pensaban, de cómo era su cosmovisión, de cómo era su perspectiva de vida, de cómo era su religión misma. Dios va a ser único en manifestarse de la manera de cómo Juan lo propone, porque ningún dios griego alcanzó a llegar hasta donde llegó Jesucristo. Y nos lleva al tercer principio y último, el versículo 1 y 2. Y entonces Juan termina diciendo: y el verbo era Dios. No solamente que existía en su eternidad, no solamente que estaban relacionados, unidos. Está diciendo Juan que ese verbo no es una cosa, no es algo. Ese verbo es un alguien. Ese verbo es una persona, es un ser existente, es un ser en el cual te puedes explicar toda tu vida. Y el principio es este, hermanos. El principio es este: el Hijo, siendo Dios, se relaciona con su creación, para que creáis que Él es el Hijo de Dios, el Mesías. Porque tú no eres un animal, porque tú no eres una cosa, porque tú no eres alguien que se mueve por instintos. Tú tienes la imagen de Dios con quien Él quiere relacionarse. Eres persona hecha a su imagen y semejanza. Así que verbo aquí, hermanos, es la palabra clave. Algo simple para mostrar algo profundo. Algo común y corriente para el griego. Él lo lleva a decirle: ¿saben qué? Es mucho más que eso. Porque Jesucristo, está diciendo Juan, no es una idea, no es un argumento, no es un concepto. El verbo es una persona, y Él en su herencia judía lleva a esta audiencia gentil a que conozcan que el verbo es el eterno Hijo de Dios. Y entonces llegamos a este punto: ¿vale la pena relacionarse con Él? Y Juan termina y concluye y amarra el asunto en el versículo 2. Este era en el principio con Dios. Y si le queremos proponer una aplicación a esto: este es el que sabe relacionarse conmigo hoy, el que me da esperanza, sentido, hasta llegar a mi destino final. Así que la verdad con que nos quedamos ahora, hermanos, lo que Juan nos propone en esta primera semana es que ese Dios siempre es el que toma la iniciativa. Es Él el que toma la iniciativa, no usted ni yo.
Porque en nuestra condición caída nadie va a buscar a Dios. Por eso es que allá en Romanos capítulo 1, como se ha leído, ¿no? Habiendo visto la creación, habiendo conocido a Dios, no tuvieron la iniciativa ni siquiera de darle gracias, ni de darle gloria. Es que la tendencia del ser humano es alejarse de Dios. Pero Él toma la iniciativa. Él viene a nosotros, nos busca para que le conozcamos y nos relacionamos. La verdad es esta, hermanos. Escríbala, porque con Juan vamos a ir en escalada, descubriendo que sigue en el versículo 3 al 5, que es nuestra próxima porción. Y ahí Él ya nos pone entonces en esta línea. Aceptemos entonces, aceptemos la iniciativa divina de buscarnos para relacionarnos con Él. Entonces aquí una de dos, hermanos, nada de medias tintas. Acepto la iniciativa de Dios de buscarme para relacionarme con Él y entonces tener un código que se llama hijo, llamado verbo en la palabra, en donde yo puedo tener seguridad. O inseguridad para aquellos que no quieren creer. Pero Juan nos dice que es suficiente para que vayamos y confiemos. Aceptemos la iniciativa divina de buscarnos para relacionarnos con Él. Y con ello oramos. Padre, muchas gracias por este comienzo, Señor. Cuánta delicia es tu palabra. El Logos, la persona de tu Hijo. Cuánta delicia, Señor, eres tú, porque Él te muestra, Él te explica, Él, Señor, te da a conocer y nosotros aceptamos la iniciativa tuya de buscarnos, de persona a persona, cara a cara, para establecer una relación, un vínculo a través de la conversión, Señor, que en ti podemos no solamente en tu gracia recibir el perdón de nuestros pecados, sino darle sentido a nuestra vida presente para caminar a la eternidad, al sentido que tú le das en esperanza a nuestra vida futura. Muchas gracias, Señor, por esta iglesia. Muchas gracias por tu palabra. Abre nuestras bocas para que también los demás cercanos a nosotros sepan del Logos, de la palabra existente, del Hijo eterno que nos acerca a ti. Muchas gracias, Señor. Síguenos bendiciendo. Así te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Anuncios. Después de